Ok, ahora sigue Romanos 5, 12 en adelante. Carne pesadísima que tragar y digerir aquí. Este es el pasaje que una vez le compartí, creo que ya discutí con alguien que es amigo, compañero en una manera de la obra en Cristo, amigo muy cercano. Compartimos muchas cosas, tenemos muchas cosas en común en cuanto a la doctrina de la Biblia, en cuanto a sana doctrina, en cuanto a muchas cosas. Pero en este punto, en una ocasión tuvimos una discusión, porque nos hacen creer que la muerte de la que nos habla Efesios capítulo 2 y la muerte que nos habla en la Biblia en muchas partes es una muerte espiritual. Ok. El espíritu básicamente es el cerebro de todo su ser. Espíritu conectado a alma, conectado a cuerpo. El espíritu es lo que usted es en esencia. En esencia, la esencia, vamos a decirlo así como lo maneja la Biblia a veces, el corazón de todo su ser. Alma, cuerpo y espíritu. El espíritu es la esencia de todo eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo me podría decir usted que si el cerebro de algo está muerto, esa persona está actuando? No puede actuar un espíritu que está muerto. Los espíritus que Dios creó, tanto de los humanos como los ángeles y todos los tipos de espíritus, tengan cuerpo físico o no, de carne y hueso o no, todos ellos no pueden morir en el sentido estricto de desaparecer de la existencia para siempre. No pueden morir. Eso la Biblia se puede comprobar bastante bien, porque hay muchísimos pasajes donde en otro video puedo hacerles esa demostración de varios versículos donde la Biblia nos dice que los espíritus de las personas no creyentes tienen una acción interna. Entonces, si están actuando los espíritus, ¿cómo es que están muertos? No, es que estar muerto es estar separado de Dios. Bueno, entonces la realidad de la Biblia, si fuera así, no es que solamente está separado el espíritu. Está separada el alma, está separada el cuerpo y está separado el espíritu. Pues no podríamos separar solamente al espíritu de Dios. Tenemos que separar las tres cosas. Eso sería más correcto que decir que está muerto el espíritu. Al decirle que está muerto, le están enseñando a usted que no tiene la capacidad de pensar por sí mismo nada. Por eso entonces Dios tiene que venir. Básicamente lo que le dicen es recrear ese espíritu, rehacerlo, para que ahora sí pueda pensar, pueda razonar, y entonces entiende el evangelio, y una vez entendiendo el evangelio pueda ser salvado, y etcétera, etcétera, y luego ya regenerado. Esto se inventan un rollo ahí, fuera de la Biblia, procesos. Eso es lo que les venden como muerto, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Por tanto, como el pecado, versículo 12, 5:12, Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nos quieren decir que este versículo nos está enseñando que nosotros heredamos el pecado de Adán y una naturaleza pecaminosa. Eso nos quieren decir. Y un espíritu muerto, aparte. Que cuando aquí Pablo habla de la muerte, está hablando de la muerte del espíritu, una muerte espiritual. Eso no es lo que está diciendo Romanos capítulo 5. El contexto mismo aclara cuál tipo de muerte está hablando. Y
no es una muerte espiritual. El espíritu de ninguna persona jamás ha estado muerto. Jamás. La Biblia no respalda eso en ninguna parte. Que alguien tuerza los versículos, que alguien le dé la impresión a usted de que sí está muerto su espíritu, o estaba muerto cuando no conocía a Cristo, eso ya es aparte. Pero es una mentira, una vil mentira. Pero fíjese bien, ¿qué entró en el mundo? El pecado. Ok, antes de que Adán pecara, no había pecado. Cuando él pecó, introdujo el concepto de pecado. Aunque eso ya había sucedido con Lucero, cuando él fue el rey y señor de este planeta. Algún día hablaremos de ese tema. Bueno, fue el pecado el que entró en el mundo, pero personas dicen que le entró una naturaleza pecaminosa. Para que algo nuevo suceda en usted, Dios tuvo que haber recreado su ser y cambiarle su naturaleza para poderle dar otra. Y la Biblia nunca dice en ninguna parte que Dios recreó su naturaleza. No dice que le recreó nada. Nada más dice la Biblia que lo echó a Adán del huerto del Edén. Lo echó de su relación con Dios, de su presencia ante Dios. Y el hombre, como no está diseñado para vivir sin Dios, y dejado, abandonado a los deseos naturales de su carne, de la carne de Adán, de Eva y de sus futuros hijos, quedaron en un estado de tragedia. Eso es lo que pasó. Su naturaleza no cambió. Cambió el estado en el que ellos estaban, de estar en relación con Dios, de estar en un sistema, en un lugar controlado, donde todo estaba bien, a pasar a estar separados de Dios y a enfrentar una carne que tiene una fortaleza, sin Cristo, tiene una fortaleza imposible de controlar. Tarde o temprano las personas que nacen terminan pecando en algún momento de su vida. ¿Sí? El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Cuál muerte? Ah, la muerte espiritual. ¿Es eso? Así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, Adán lo que nos trajo es nacer sin Dios, nacer separados de Dios. No nos trajo una nueva naturaleza, no nos trajo una naturaleza pecaminosa. Aquí, cuando dice que el pecado entró en el mundo, no quiere decir que entró una naturaleza de pecado a la persona. Está diciendo que se introdujo el hecho de hacer pecado, ¿sí? No que se le introdujo pecado a la persona para que ahora sea una naturaleza pecaminosa dentro de la persona. Eso no es lo que dice. Entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quieren ponernos los pecados de Adán a nosotros y que nosotros estamos pagando las consecuencias, sí, pero nos quieren decir que nosotros tenemos culpa del mismísimo pecado de Adán. ¿Sí? Y eso es una mentira. Aquí dice Pablo, todos pecaron. ¿Por qué todas las personas están? Aquí se lo voy a decir de una vez. ¿De qué muerte está hablando Pablo? De una muerte física y de una separación eterna de Dios. Esa es la muerte bíblica de la Biblia. La implicación es morir físicamente y quedar eternamente separado de Dios e ir a un lugar de castigo. Eso es la muerte. Pero más que nada aquí se está refiriendo a la muerte física. Muerte física. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué pasó la muerte a todos los hombres? Porque todos están pecando. 6:23, Romanos 6:23. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. No está predicando Pablo el Evangelio en Romanos 6:23. Simplemente está diciendo la consecuencia natural del pecado es la muerte. Y es esta muerte de la que está hablando. Pues antes de la ley había pecado y en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado.
donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Puede ser que no, y júzgame loco, pero hay que decir lo que dice ahí. Como antes de la ley no había ley, la gente no sabía qué era pecado y qué no era pecado. Dice ahí que no se inculpa de pecado donde no hay ley. Me quiero atrever a pensar y decir, siguiendo solo el texto, que dice que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, podríamos decir que la generación desde Adán hasta Moisés eran culpables de pecado o no. O sea, Dios les tomó en cuenta sus pecados para condenarlos. Pareciera que aquí dice que no, porque dice donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Tal vez estoy mal, pero es lo que dice. No obstante, o sea, aunque no había ley, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Está hablando de la muerte física. La gente ya moría físicamente. Aún en los que no pecaron en la manera de Adán. Ajá. Los calvinistas especialmente, pero también ya los arminianos, porque han agarrado tantas doctrinas de los calvinistas que ya no sé si son arminianos o son calvinistas. Pero bueno. Ok. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de Adán, o a la transgresión de Adán. No pecaron a esa manera, entonces no son culpables del pecado de Adán, que les quede bien claro. No sé cómo se les ocurre decir que sí. Y no sé cómo se les ocurre decir que heredamos el pecado de Adán. El pecado de Adán fue su pecado. Así como Dios no le va a, no porque usted crea en Jesucristo, le va a heredar la salvación a sus hijos, nietos, tataranietos y bisnietos. Algo parecido a lo que creen los israelitas. Tenemos a nuestro padre Abraham. Y pues ya por consecuencia somos linaje que va a ser salvado ya nada más por ser hijos de Abraham. Así como Dios no le imputa la salvación a nadie porque un pariente la tiene, del mismo modo los pecados de una persona no se los imputa a otro. Entonces los pecados de Adán fueron los pecados de Adán. Nuestros pecados son nuestros propios pecados. Cuando Dios dice que Él visita la maldad hasta la segunda, tercera y cuarta generación, no está diciendo que les está dando el pecado de sus padres y castigándoles, haciéndolos culpables del pecado de sus padres. Está diciendo la consecuencia de lo que hagan ustedes va a afectar de una manera u otra a sus hijos. Eso es lo que significa. Pero no significa que son culpables del mismo pecado que cometió su padre. ¿Sí? Señor, no cabe a mí. Okay. Bueno. Dios no inculpa de pecado a otra persona que no cometió ese pecado. O sea, la Biblia lo demuestra de muchas maneras. El culpable del pecado es el culpable del pecado, y la familia sufrirá efectos de las malas decisiones de un papá, de una mamá, pero no es culpable de lo que hizo su papá, es culpable de sus propios pecados. Aquí lo dice. La muerte, la mortandad, la mortalidad del cuerpo se está muriendo día tras día. Hay una sentencia de muerte en nosotros desde que nacemos, aunque estamos bebecitos y todo es obvio, todos estamos envejeciendo. Está hablando del proceso de envejecer o de enfermar y finalmente morir. Eso es lo que está hablando. Y aquellos que no pecaron, que no son culpables del pecado de Adán en nada, sin embargo también les tocó la muerte. Podríamos decir que eso sí viene en la carne, heredado por nuestro padre Adán. ¿Qué es? La enfermedad, la muerte. La muerte está puesta en la carne de cada ser humano.
Adán quedó fuera de la perfección, quedó fuera de la oportunidad de acceder al árbol de la vida eterna, una representación de Cristo en una manera. Y pues todos sus hijos, todos los que somos sus descendientes, nacimos sin la capacidad de vivir eternamente. Tenemos en nosotros puesta la enfermedad o una sentencia de muerte física. Y dice, ese Adán es figura de lo que tenía que venir, es decir, lo malo que hizo aquel nos demostraba que tenía que venir otro Adán, otro hombre perfecto para deshacer lo que hizo el primer Adán. Eso es lo que dice básicamente. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para la gracia y el don de Dios por la gracia de Cristo, de un hombre, Jesucristo. Abundó el pecado, sí, pero la gracia sobreabundó. Adán nos trajo la tragedia, pero la capacidad de Dios de arreglar todo este asunto sobreabundó. Fue más allá. No hay nada, en otras palabras, no hay nada de lo que Adán hizo y hicieron los hombres que Dios no pueda destruir, deshacer y corregir. Punto. Eso es lo que dice. Al final del versículo dice la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Lo arregló todo Él por nosotros. En otras palabras, como ya lo dije, no hay nada que pueda destruir la capacidad de Dios para rehacer todo. Y con el don o con Jesucristo no pasa lo mismo que sucedió con aquel que fue el transgresor, el pecador. Un pecador, no todos nosotros. Pero esta gente quiere incluir en el pecado de Adán a toda la humanidad. Vuelvo a repetir, Adán es culpable de su pecado, Eva es culpable de su pecado. Nosotros, al nacer sin Dios, al nacer separados, eventualmente pecamos y somos responsables de esos pecados que nosotros hemos cometido. No de los de Adán, no de los de Eva, no los de mi abuelito, no los de mi abuelita. ¿Estoy viviendo consecuencias de lo que ellos decidieron mal? Tal vez sí, tal vez no. Depende de su trasfondo. Tal vez algunos de ustedes vengan de una familia creyentes, fieles, que pues han ya corregido el camino y han salido de esa cadena de esclavitud al pecado, de no tener Dios en sus vidas, etcétera, etcétera. Y pueden ustedes también estar rompiendo con caer en la esclavitud al pecado. ¿Sí? Entonces, continuamos. Dice, a causa de uno que pecó, el juicio vino, que les quede claro, versículo 16, que el juicio vino a causa de un solo pecado. La condenación a la muerte, la condenación a nacer separados de Dios, vino a causa de un solo pecado. Pero el regalo de Dios, el don, porque el don significa regalo en este contexto, vino a causa de muchas, escúchenlo bien, a causa de muchas transgresiones. Las suyas, las mías, las de todos los seres humanos, esas son las muchas de las que está hablando. En otras palabras, vuelvo a repetir, Adán fue culpable de sus propios pecados y nosotros somos culpables de nuestros propios pecados. Para justificación. O sea, debido a todas estas transgresiones, Dios quiso justificar y acabar con este desastre. Y justificar a aquellos que fallaron a través de la sangre de Cristo, limpiarlos. Se oye poco mal, pero sí, justificar los pecados de aquellos que fallamos, de aquellos que pecamos. No en el sentido de, estuvieron sus pecados bien por esta razón, mira, te voy a decir por qué se justifica que ellos pecaron. Sino más bien, limpiarlos, aquí es la implicación, limpiar, quitar, borrar de la lista, no limpiar los pecados, quitar de la lista, de nuestra lista, los pecados que cometimos. Eso es lo que dice ahí, al final. Lo dice de muchas transgresiones para justificación. Ese es el final del versículo 16. Pues si por la transgresión de uno
de uno solo reinó la muerte. Otra vez lo vuelve a decir, la transgresión de uno solo. Por favor, lean bien. La transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. ¿Cuál vida? Vida física. La resurrección. Por favor, resurrección del cuerpo. Cuerpo, no espíritu, no alma, cuerpo. Esa es la muerte de la que está hablando. Mucho más reinarán en vida por un solo hombre, quien es Jesucristo, quien pagó por nosotros, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Tiene que ser así. La gracia tiene que ser abundante. Tiene que sobreabundar. Porque seguimos pecando. Algunos más porque creen en la mentira, herejía de la naturaleza pecaminosa. Otros porque a veces simplemente no resistimos la tentación y nos dejamos ir como perros atrás de otros perros que nos están provocando. A veces simplemente es inevitable pecar, pero no puede ser el patrón. Eso lo dice Romanos 6, 7 y 8 también. ¿Ok? La transgresión de uno solo vino la muerte física, la condenación a morir por estar pecando. En otras palabras, nuestros pecados, que era inevitable que no los cometiéramos, nos trajeron la muerte a nosotros mismos. ¿Sí? La condenación a muerte y separación eterna, presencial, espiritual, física, mental, todo el ser separado de Dios para siempre. No solo un espíritu, como le quieren decir por ahí. 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación espiritual. Bravo, sí. Ya fue salvado el espíritu, renovado. El espíritu fue salvado. Se le dio vida al espíritu. Amén. Así dice. Vino a todos la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ok. Como consecuencia natural de nacer sin Dios, separados de Dios, con una carne que no la puede controlar ya nuestro espíritu, al estar sin Cristo, como consecuencia de eso, ¿sí? Todos nos convertimos en pecadores, todos nos descarriamos. No estábamos descarriados, en un momento de nuestra vida nos descarriamos. Aquí a los calvinistas los animo a que usen su cerebro y lean la Biblia. No se puede descarriar. Yo ahorita voy manejando. Si me quiero descarriar, es como desviarme de algo. No puedo decir que ahorita estoy en la carretera y estoy desviado. El decir que nos desviamos y nos descarriamos significa que yo me tendría que salir de este camino y agarrar otro. Eso es descarriarse. Eso es desviarse. Eso es apartarse. Entonces, a una edad muy temprana, tal vez 7 años, tal vez 8 años, no más que 8 años, 6 años, me empecé a descarriar de la verdad que yo conocí. Poco a poco. Entonces, bueno, por la desobediencia de uno, pues inevitable que toda la raza humana pecara, excepto Cristo. Pero también así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces dice, ok, tenemos uno que nos llevó a la desgracia, y si la desgracia trajo todo esto, con mayor razón la obediencia nos puede traer lo contrario. Básicamente está diciendo eso. Así que por la gracia todos pueden ser hechos justos en Jesucristo. Ahora, vuelve a la ley.
cómo ataca la ley desde principio a fin, hasta final de capítulo 8. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. Con un reglamento vamos a tener, es como los políticos dicen, si nosotros hacemos más leyes se va a acabar la maldad en este planeta. Hay que hacer leyes más duras. Hay que decir que ahora la pena de muerte la merecerán aquellos que asesinen, aquellos que violen, aquellos que hagan esto, aquellos que hagan lo otro. Y ya, con eso se soluciona. Bravo, qué fácil. Déjeme decirle, recibir consejos, todos pueden recibir consejos, pero los consejos no evitan que las personas hagan lo que hagan a final de cuentas. La ley es como una lista de consejos, es como la lista de órdenes, pero la lista de órdenes no le puede quitar a una persona, sobre todo no regenerada, a una persona que no ha nacido de nuevo, no le puede hacer que deje de pecar. Lo que necesita es que su carne pierda el poder que tiene y que su espíritu reciba fuerza, no renovación o no recreación, porque el espíritu no está muerto. ¿Sí? El espíritu de cada ser humano no está muerto, no necesita ser recreado. Necesita recibir fuerza espiritual para poder entonces vencer a su carne. Y su carne necesita ser crucificada, como lo dice Romanos capítulo 6 claramente, y que ya les he hablado de eso, para que entonces el que nace en Cristo pueda ser victorioso en su vida diaria. ¿Sí? Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios no se quedó con que había mucho pecado y pues ya no se puede hacer nada. No. Tengo que hacer que abunde la gracia al punto donde cubra todo y pueda lograr el objetivo que yo quiero. Salvar a todos los que me crean, lo que les estoy prometiendo. Así, más o menos. Léalo usted para que vea que, o sea, se lo estoy poniendo para que ya se dé una idea. 21, allí terminamos. Versículo 21 de Romanos 5. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. No dice vida espiritual. Qué vergüenza para los calvinistas y todos aquellos que se tragan esa mentira de la muerte espiritual. Para vida eterna. Si usted estudia qué es vida eterna, se va a dar cuenta que de las implicaciones es ir a la presencia de Dios y recibir un cuerpo completamente nuevo, sin enfermedades. Está hablando básicamente de la resurrección. En una manera poco diferente, pero está hablando de la resurrección de su cuerpo, de mi cuerpo. Vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está. Es muerte física, señores, no muerte espiritual.